Buenas a todos. En esta clase vamos a analizar brevemente la guerra naval en el Mediterráneo de 1940 a 1943, aunque tal vez sería más propio hablar de guerra aeronaval, porque la mayoría de las operaciones tuvieron esta naturaleza. Bien, en primer lugar, el teatro de operaciones es muy conocido. Todo el Mediterráneo es, a efectos prácticos, un gran lago cerrado, incluyendo el lago menor, que es el Mar Negro, que solo tiene salida al Mediterráneo Oriental a través de los Dardanelos y el Bósforo, y luego pues lo que serían las islas del Mar Egeo. Bien, este teatro de operaciones está limitado en las dos vertientes este y oeste, y delimitado de una forma muy clara. En el occidente, Gibraltar, que tiene una importante flota naval, es una base naval más que aéreo, que de hecho es tan pequeño que no cabían aviones, pero el puerto de Gibraltar era lo suficientemente importante como para poder abastecer parcialmente a una flota británica. En el oriente, por supuesto, el gran puerto de Alejandría, a occidente del famoso canal de Suez. Por tanto, el Mediterráneo queda cerrado a efecto práctico por los británicos, que controlan la entrada o salida del Mediterráneo oriental a través del canal de Suez y el puerto de Alejandría, y la parte occidental controlando Gibraltar. En medio disponen de una pequeña isla, pero muy importante estratégicamente, que es Malta, donde la guarnición inglesa es pequeña, pero suficientemente bien protegida por búnkeres como para eh, ser un elemento discordante y que cortocircuita en gran medida las líneas de aprovisionamiento, especialmente de los italianos. La presencia de las potencias del eje en este escenario, en este teatro, es mayoritaria. Si incluimos a España, incluso con una potencia las potencias del eje eh, cercana, por así decir, más que filo cercana a las potencias del eje, prácticamente todo el Mediterráneo está controlado por Hitler y sus aliados, ¿no? La Francia de Vichy dispone de los territorios del norte de África, el Marruecos francés, Argelia y Túnez, Libia ocupado por los italianos. Ya saben que Yugoslavia, Albania, Grecia ha sido ocupada por los germano-italianos en diversas campañas, y todos los países circundantes son a efecto práctico títeres de Alemania, Bulgaria, Rumanía o Hungría. En el Próximo Oriente, la Francia de Vichy controla Siria y el protectorado de Palestina, los británicos. Es lo único que le queda prácticamente a los aliados en esta zona. Turquía se queda al margen, y la Unión Soviética se pondrá a partir de junio de 1941 del lado de las potencias occidentales. Por tanto, existe desde el punto de vista geopolítico una enorme ventaja por parte de las potencias del eje, y fundamentalmente por Italia, que es la gran dueña y señora en principio del Mediterráneo occidental y central, y por supuesto la más interesada en lograr el control completo de este importante teatro de operaciones para sus intereses en política internacional. Respecto a los contendientes, hay que hablar fundamentalmente de tres. En primer lugar, la potencia naval del momento, Gran Bretaña, la Royal Navy. El comandante en jefe de la flota del Mediterráneo, ahí lo tenéis, era el almirante Andrew Cunningham, que se mantuvo en el cargo prácticamente desde 1940 hasta 1943, incluso también lo ocupó parcialmente durante un pequeño periodo en 1944. Por la propia historia de traducción de la Royal Navy, no hay una flota concreta con unos buques concretos en una zona determinada. La Royal Navy tiende a rotar los buques. Por eso no se puede hablar de una
unos números concretos, una disposición operacional de unos buques determinados de la Royal Navy en el teatro del Mediterráneo. Aunque por supuesto hay que hablar de una flota británica del Mediterráneo, esta tiende a rotar las unidades navales. Sin embargo, la presencia de estas unidades navales va a ser imponente, aunque los británicos van a dar naturalmente prioridad al teatro más importante para la supervivencia de las islas, que es el Atlántico, ¿no? Pero en el Mediterráneo van a estar algunas de las unidades, sobre todo acorazados y algún que otro portaaviones realmente significativo. Aquí vemos, por ejemplo, el Barham, un acorazado nuevo, remodelado, y que disponen prácticamente de una forma estandarizada los grandes acorazados británicos de una imponente capacidad artillera. Fíjense, 8 cañones de 381 milímetros. Otros dos acorazados que estuvieron bastante tiempo en el Mediterráneo fueron el Valiant y el Warspite. El Warspite en varias ocasiones hizo de navío principal donde se izaba la bandera del comandante de la flota del Mediterráneo. Como pueden ver, el número de cañones y el calibre es idéntico en todos. Esto es una gran ventaja a la hora de realizar reparaciones y otorgaba a la Royal Navy una extraordinaria capacidad y una potencia de fuego enorme. Por su parte, los italianos, cuya marina de guerra en aquella época se llamaba la Regia Marina, el comandante naval italiano del Mediterráneo no nos interesa ahora mismo, tenía en realidad muy poco peso político y menos aún incluso desde el punto de vista militar, ya que la Marina de Guerra obedecía directamente a Mussolini. Era un sistema muy jerarquizado en el que básicamente son las órdenes de Mussolini las que se cumplen. Los acorazados, que son las unidades principales que van a tener los italianos en el Mediterráneo, se caracterizan por su diferente disposición artillera, que eso es algo que hemos visto que los buques ingleses no existen. Básicamente todos los grandes buques, en este caso son los acorazados, tienen el mismo calibre. Sin embargo, vemos, por ejemplo, el acorazado Cavour, que era el buque insignia de la flota italiana en el Mediterráneo, disponía de 10 piezas de 320 milímetros, mientras que el acorazado Andrea Doria, que era un poquito más moderno, disponía de 13 más piezas, pero de menor calibre, 305. A algunos les parecerá que, bueno, no hay mucha diferencia entre 320 y 381, como tienen los británicos, pero créanme que sí. Hay mucha diferencia el calibre, que es el grueso, a efecto práctico, el diámetro del proyectil, otorga una enorme capacidad destructiva cuanto mayor es el calibre. Por consiguiente, en este caso, los aparatos, los instrumentos de guerra italianos, en este caso los buques principales, los acorazados, disponían de menor capacidad de fuego y estaban en desventaja con sus homólogos los británicos. Lo he mencionado solo parcialmente, pero es importante que recuerden que mientras que la Marina Británica, la Royal Navy, disponía de portaaviones, la Regia Marina jamás dispuso de portaaviones. De hecho, Mussolini, a pesar de que se plantea la construcción de alguno, consideraba que el principal portaaviones del Mediterráneo era la propia Italia, ¿no? Que con su forma de bota se introducía en el Mediterráneo occidental y central. Pero sin embargo, como él no entendía muy bien la táctica de la guerra aeronaval, no comprendió nunca la necesidad de realmente que las grandes unidades navales estuvieran siempre protegidas por los aviones que estaban en los portaaviones, además de que permitían una gran proyección ofensiva a la flota que disponía de portaaviones. El tercer actor de este trágico escenario, aunque menor, desde luego, fue mucho más importante la batalla del Atlántico, que veremos en su momento, es la flota alemana, la Kriegsmarine. Ninguna unidad de superficie italiana fue al Mediterráneo en toda la guerra, ninguna. Cuando me refiero a ninguna unidad de superficie, me refiero a una gran unidad de superficie. Ni siquiera destructores alemanes hicieron presencia en el Mediterráneo. Para Hitler el Mediterráneo no era importante, ni mucho menos. Lo que sí mandó fue
el fuerte de su componente naval, que no eran ni el Bismarck ni los grandes acorazados de bolsillo, sino, como es bien conocido, la flota submarina, los U-boot, que eran los que verdaderamente podían proyectar ofensivamente el poder alemán. Los alemanes instalaron muy pronto dos grandes bases navales en el Mediterráneo. Una, la 23, en Salamina, en Grecia, en septiembre de 1941, y la flotilla 29, perdón, en La Spezia, en mayo de 1940. La Spezia, lo he puesto aquí el mapita porque de Salamina sabe todo el mundo dónde está. Eh, ya saben que está muy cerca de Atenas. De hecho, la famosa batalla de Salamina, como la conoce todo el mundo, no hace falta indicarla en ningún mapa. Pero La Spezia es un puerto muy poco conocido, a no ser que tú seas italiano, claro. Pues como puedes ver, está muy cerca del Golfo de Génova, en la vertiente occidental y muy cerca, relativamente cerca de Florencia. Es el puerto más importante de los dos, que le permite a los submarinos alemanes proyectarse en todo el Mediterráneo occidental y central, mientras que Salamina estaba indicado o proyectado para el Mediterráneo central y oriental. La función de los submarinos alemanes era muy obvia. No solamente era ofensiva por sí, sino que además era interceptadora de las rutas de convoyes británicas que cruzaban, que, que discurrían por todo el Mediterráneo en las dos direcciones, tanto de este a oeste como de oeste a este. Y eso es absolutamente fundamental porque, curiosamente, la Marina de Guerra, que tuvo una menor presencia tanto numérica como de potencia de fuego, como fue la alemana, acabó causando más daños que la propia flota italiana. Para empezar, los italianos se llevaron una desagradabilísima sorpresa. Al poco de comenzar la guerra, ya saben que los italianos entran en guerra en junio de 1940, se ven sorprendidos. Y muy sorprendidos, además. Fíjese, aquí he puesto el mapa en el que se ve Tarento, el Golfo de Tarento, donde está una importante base naval. De hecho, es una de las grandes o de las más importantes bases navales italianas al sur. ¿Lo veis? Está muy cerca del tacón de la bota italiana. Allí estaba fondeado gran parte de la flota de guerra italiana, fundamentalmente los acorazados. Pues bien, el 11 de noviembre de 1940 aparecen sin avisar, obviamente, bueno, no la van a mandar un telegrama diciendo, oye, que te voy a bombardear, pero me refiero a que fue un efecto sorpresa. Los británicos mandan varios escuadrones de aviones Swordfish, que vamos a ver ahora en una imagen, y para sorpresa de todo el mundo, consiguen entrar en el Golfo de Tarento y hunden a dos acorazados italianos y a otras unidades. Los dos acorazados pudieron posteriormente reflotarse, aunque tardaron más de un año, pero fue un golpe muy fuerte para la moral de los italianos y para la Regia Marina, que consideraba, pues, sencillamente que la propia existencia física de esta base naval en el corazón de Italia, pues la convertía en inexpugnable. Pero aquí fue donde empezaron a notar las carencias, las limitaciones de la Marina italiana. Y es que este ataque fue liderado por aviones, y esos aviones no venían de otros sitios, sino de portaaviones. Por lo tanto, la Marina británica fue sutil, se acercó lo suficiente como para poder lanzar estos aviones que, fíjense la imagen, están hechos básicamente de madera y tienen una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora, o sea, son lentísimos, pero son muy silenciosos. Y el hecho de que sean silenciosos les permite volar a muy baja altitud y ser básicamente indetectables. Y eso fue lo que ocurrió. En varias oleadas, estos pajaritos, que en condiciones normales no tendrían absolutamente nada que hacer frente a un caza incluso de los malos, un caza biplano podría derribarlo fácilmente, lograron un golpe decisivo contra la moral de los italianos. Aquí tenemos al acorazado Littorio, una de las joyas de la Marina italiana, que fue hundido en este ataque. Sin embargo, es importante que entiendan una cosa más, y es que
el ataque contra el Golfo de Tarento, contra la base naval de Tarento, en noviembre de 1940, fue muy importante también para otro país. Y no fue ni Italia ni fue Gran Bretaña, que son los protagonistas en este caso, sino para Japón. Porque en esta misma época Japón ya estaba pensando en entrar en la guerra. Y no, Japón no iba a atacar a Portugal ni a Perú, sino obviamente a Estados Unidos. Y el golpe iba a ser, como ya saben, en Pearl Harbor, la base naval más importante que tienen los norteamericanos en el Pacífico. Pearl Harbor está en las islas Hawái. Claro, el problema era cómo atacar a la flota norteamericana fondeada en Pearl Harbor. Porque al fin y al cabo Pearl Harbor es una cosa similar a esto. Es un puerto con una ensenada interior y con los buques dispuestos de determinadas formas. ¿Cómo hago eso? Pues bien, los ingleses le enseñaron sin querer a los japoneses cómo hacerlo. Es decir, con un bombardeo con muy baja luz, a las primeras luces del alba, volando muy bajo y en aparatos que fueran relativamente lentos. Obviamente, los aviones que utilizan los japoneses eran mejores, ¿no? Pero básicamente la táctica fue la misma. Como por ejemplo utilizar espoletas de madera que hacían que los torpedos no se hundieran al ser lanzados sobre el agua, sino que emergieran de una forma muy rápida y a un nivel de superficie lo suficientemente alto y bajo como para dar en el casco a la altura ideal. Es decir, la táctica empleada por los japoneses en Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41 le fue enseñada sin querer por lo que serían sus enemigos los británicos ya un año antes en Tarento, Italia, noqueando a dos acorazados italianos. Claro, los italianos no tenían forma de devolver el golpe porque no tenían portaaviones. Entonces dijeron, bueno, pues hay que tomarse la revancha. Y como los italianos son mafiosos, pues la vendetta. Pues la vendetta fue realmente sorprendente. Porque funcionó. Es una de las poquísimas operaciones navales, algunos pondrían entre comillas lo naval, desarrolladas con éxito por los italianos en la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, ahí tenéis, en diciembre de 1940, 6 tíos se montan en eso que ven ahí, en un torpedo humano con 2 asientos. Lo tenéis aquí, esto es una reconstrucción, ¿sabes? Son unos buzos. La idea es obvia. Yo no puedo atacar por el aire porque no tengo portaaviones. No me puedo acercar con la flota de superficie porque la flota británica es mucho más poderosa y me va a machacar. Así que voy a atacarlo sin que se den cuenta. Entonces, entrenaron a varias tripulaciones, a 6 hombres, en 3 torpedos, biplazas cada uno, y como si fuera un cochecito o un submarino subterráneo, lo montaron con un pedazo de pepino gigantesco y entraron nada más y nada menos, sin que se dieran cuenta, obviamente, en la base de Alejandría. Claro, cuando ya estaban cerca, pues estos 2 tíos pues saltaban del pepino y estos estallaban contra el casco. Lamentablemente para los italianos uno de los torpedos como que no funcionó y los 2 tíos se quedaron, me imagino que jugando en el agua, a la pelotita. Pero las otras 2 tripulaciones funcionaron bien y lograron hundir sorprendentemente a 2 acorazados británicos también. Uno de ellos, nada más y nada menos que el Queen Elizabeth, que era una de las joyas de la corona, nunca mejor dicho, por lo de Queen. Sin embargo, los buques británicos hundidos lograron también reflotarse. Esto es importante. O sea, aunque los italianos y los británicos pierden unidades tanto en Tarento como en Alejandría en 1940, estas unidades tardan un tiempo, un año y medio, pero lograron reflotarse. No fue una destrucción definitiva, hubiera sido el ideal, claro. Pero estas unidades eran tan caras que hacían lo imposible para recuperarse, como así pasó con los acorazados americanos hundidos en Pearl Harbor en diciembre de 1741, que todos acabaron reflotándose excepto uno, el Arizona, que todavía está allí para que vayan a verlo si tienen algún momento tiempo. Sin embargo, esto fue un golpe de efecto también, que demostró a los británicos que los italianos son bastante tontos, pero no son cobardes. En el sentido que pueden devolver el golpe.
y esto dio un aviso serio a los británicos de que no iba a ser tan fácil como ellos querían derrotar a los italianos en la guerra aeronaval del Mediterráneo. La siguiente acción importante que ocurre en el Mediterráneo es la batalla del Cabo Matapán. Posiblemente es la batalla decisiva eh, aeronaval de la campaña del Mediterráneo del 40 al 43. El escenario lo tenéis ahí. Básicamente es todo el mar que está al sur y noroeste de la isla de Creta. Y fíjense por la fecha que estamos muy poco tiempo antes de que los alemanes, junto con sus aliados, fulminen Yugoslavia y Grecia. Es decir, estamos acercándonos a un clímax doble. La gran operación, la operación Marita, que la conquista de Yugoslavia y Grecia, y luego el salto hacia Creta, operación Mercury, más el dominio de las aguas territoriales de puro doctrina de Alfred Mahan, dominio de las aguas que están dominando el escenario de estos actores que estamos viendo. Pues bien, es un enfrentamiento en el que los dos, los italianos y los británicos, intentan eso, dominar la ruta naval que controlan los convoyes, o bien de los británicos que desde Alejandría llevan tropas y material a Grecia. Ya saben que Grecia está en guerra con Italia desde octubre del año anterior, desde el 28 de octubre de 1940, mientras que los italianos tratan de abastecer sus posiciones en el norte de África, con lo cual son dos rutas de convoyes que se cruzan. Y claro, eso va a llevar a un enfrentamiento en el que lamentablemente para los italianos la potencia de fuego, la enorme superioridad aeronaval de los británicos, que fíjese utilizaron básicamente la mayoría de sus grandes unidades citas en Alejandría, incluyendo al portaaviones Illustrious, acabaron con la casi aniquilación de la flota italiana, que perdieron 3 cruceros pesados y 2 destructores, mientras que los británicos no tuvieron ninguna baja significativa. Fue la última vez en el que la flota casi completa de los italianos salió al encuentro de la otra, buscando la batalla decisiva. Como las había ido tan mal y habían perdido 3 cruceros pesados, que además eran modernos, entendieron bien el mensaje. Es decir, los británicos son superiores porque tienen mejores cruceros y sobre todo mejores acorazados más potentes, pero es que encima además tienen portaaviones, cosa que nosotros no tenemos. Así que nos pueden dar pepinazos tanto en horizontal como desde la tercera dimensión. Entonces los italianos comprendieron el mensaje y sí quedaron relativamente tranquilos, no buscando una batalla decisiva. Como no buscaban una batalla decisiva, lo que buscaron fue un enfrentamiento indirecto con pequeñas unidades, cruceros, destructores y demás, en lo que se denomina la batalla de los convoyes, que se desarrolla desde diciembre del 41 hasta marzo del 42. O sea, estamos todavía en el mismo contexto en el que estamos aludiendo, en el que efectivamente ya Grecia, Yugoslavia, y Creta, por supuesto, ha sido ya controlada por el eje. Pero ahora lo importante es el teatro del norte de África, la batalla por el control de Egipto. Por eso los británicos tratan de seguir manteniendo abierto el hilo que lleva suministros a Egipto, o bien vía Mediterráneo, o bien dando la vuelta a África. Claro, como da la vuelta a África tardas 3 meses, lo más normal, lo más rápido es el Mediterráneo, por eso los italianos tratan de interceptarlo. Y siempre, como se puede ver en el mapa, a la altura más o menos de Malta, que es la otra gran posesión en el Mediterráneo central de los británicos. Aquí se suceden varias batallas, pequeñas batallas, en el que, en definitiva, el resultado estratégico es una victoria de los británicos, que logran interceptar las rutas de suministros italianas que van desde el sur de Italia, Sicilia, hasta el norte de África, al Golfo de Sirte, por ejemplo, y no logran impedir, en cambio, los italianos
que la mayoría de los convoyes británicos surquen el Mediterráneo de occidente en dirección a Alejandría, en el este. Es verdad que tácticamente los italianos logran alguna que otra victoria, ¿no? Y de hecho llegan a causar grandes daños a algunos convoyes británicos. Pero lo que estamos hablando es sobre respecto de la victoria estratégica. Y en ese caso, la victoria fue claramente británica porque lograron cortocircuitar a efectos prácticos a los italianos y nunca el hilo umbilical que unía Gran Bretaña con Alejandría a través del Mediterráneo logró ser interceptada por los italianos. Curiosamente, las unidades navales más importantes perdidas por los británicos en la batalla del Mediterráneo, batalla aeronaval Mediterráneo, como acabo de comentar, no fue a manos de los italianos, sino de los alemanes. Por ejemplo, la destrucción del acorazado Barham el 25 de noviembre de 1941, que fue torpedado por el submarino alemán U-331. Le pegaron 3 pepinazos y este precioso, realmente precioso y moderno acorazado, una de las joyas de la Royal Navy, literalmente voló, vean aquí, en pedazos. Más tarde verán el vídeo real de cómo este acorazado vuela por los aires en una explosión brutal, absolutamente brutal, que mató en el acto a más de 850 hombres. De hecho, de una tripulación de unos 1.100, 1.150 hombres, solo se salvaron apenas 300. Y eso es porque los torpedos dieron en la Santa Bárbara, que es donde se concentra básicamente las municiones del acorazado, y literalmente implosionó desde dentro de una forma brutal, provocando el hundimiento de uno de las unidades navales británicas más importantes de los ingleses en el Mediterráneo. Tanto que, como digo, se apuntaron los alemanes y no los italianos. A partir de ahí, de esa golpe mutuo que se dan en la guerra de los convoyes italianos y los británicos, no hay ninguna rememoración de la batalla de Matapán, o sea, no hay ninguna gran batalla naval. Lo que se suceden en las operaciones navales en el Mediterráneo a partir de noviembre del 42 son grandes operaciones anfibias. Y todas estas operaciones anfibias van a tener un denominador común, y es que están realizadas por las potencias occidentales, por los aliados. La primera de ellas es la operación Torch, realizada el 8 de noviembre de 1942, en la que los norteamericanos, apoyados por la Royal Navy, logran desembarcar nada más y nada menos que en 3 puntos diferentes del África Occidental francés. Los alemanes ya se estaban replegando después de su derrota en el Alamein. Rommel se replegaba en dirección a Túnez y en el peor momento del mundo, justo a sus espaldas, la flota combinada británico-norteamericana les asestó un golpe por las espaldas que acabó siendo decisivo. La siguiente gran operación anfibia, de la que ya hablaremos en su momento más detenidamente, fue la operación Husky, que es la primera vez que los aliados ponen un pie en Europa. Esto es importante, esta fecha es clave, 10 de julio de 1943, operación Husky, desembarco en Sicilia. La rápida ocupación de Sicilia y el desembarco en Europa, en la Europa controlada por Italia, obviamente, porque esto era territorio italiano, va a tener enormes consecuencias políticas, porque el 23 de julio de 1943 Mussolini va a ser depuesto por el Gran Consejo Fascista y posteriormente encerrado en una cárcel en el norte de Italia, con lo cual esta operación anfibia, ya saben que una operación anfibia es una operación naval, aeronaval y transportada o de transporte de tropas, por eso se llama anfibia, ¿no? Porque se utilizan elementos navales para transportar elementos terrestres hacia la costa. Tuvo una repercusión brutal en el ámbito político, haciendo que, entre comillas, el gran aliado de Alemania e Italia acabara a efectos prácticos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. La última gran operación naval
en este caso también anfibia, es de 1943, es la Operación Avalanche, el desembarco británico-norteamericano en Salerno. Salerno está al sur de Nápoles. Esta operación es una operación muy interesante, además, que ya la veremos en su momento, porque le sirvió de entrenamiento a los aliados para saber cómo se realizaba una gran operación de largo recorrido y con una enorme cantidad de, de hombres y material al corazón del territorio enemigo. Porque al fin y al cabo, la operación Husky que hemos visto anteriormente, aunque fue una gran operación y aprendieron mucho los anglo-norteamericanos de algunos errores. De hecho, por ejemplo, muchos de los paracaidistas cayeron en la quinta puñeta y se dieron cuenta de que a determinadas horas no se pueden tirar paracaidistas. Esto es importante. Fue una operación relativamente pequeña y con muy poca resistencia, porque la inteligencia aliada sabía que los italianos estaban a punto de rendirse y los alemanes estaban básicamente replegándose hacia Italia. Otra cosa era la resistencia que encontrarían en pleno continente, como es en este caso en la costa de Salerno. Y esta operación era una operación de alto riesgo porque ya sabían que los alemanes iban a resistir lo que no hicieron los italianos, sobre todo teniendo en cuenta que el ataque no solamente era contra Salerno, sino también cruzando Calabria y el Golfo de Tarento, donde se produjo el famoso ataque que ya vimos antes. Los británicos subirían en dirección norte, mientras que los norteamericanos lo harían pegados a la costa. En esta operación acabó siendo un éxito, aunque el número de bajas fue importante, y con esto se cierra el capítulo de la guerra naval en Mediterráneo, que, como digo, fue de carácter menor, puesto que Italia abandona el conflicto ya en septiembre precisamente de 1943. Se pasa, de hecho, al bando de los aliados, aunque Mussolini creó su ficticia república en el norte de Italia, en la República de Salò, pero que demostró que a pesar de que el número de batallas navales fueron relativamente poco frecuentes y muy poco importantes, exceptuando la batalla del Cabo Matapán, la acción de los submarinos fue incluso más importante desde el punto de vista táctico y estratégico que la acción de las unidades navales. Y enseñó además que una flota como la italiana sin portaaviones era enormemente débil y no servía para la guerra moderna, la guerra aeronaval. Y en segundo lugar, que una gran operación anfibia era posible hacerla si se contaba con con el suficiente poderío naval para protegerlo en aguas y la cobertura aérea de los portaaviones que desde la tercera dimensión generaban una cortina de protección que permitía a cualquier tipo de contingente desembarcar con éxito en prácticamente cualquier sitio. Esta fue una lección que en Salerno aprendieron y aplicaron el 6 de junio de 1944 en Normandía.